Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente. Y esta semana ha sido una semana interesante, han pasado muchas cosas. Yo diría que es una semana de desenlaces y eso siempre alegra porque finalmente, aunque los desenlaces no sean buenas noticias, alivian el espíritu de la mayoría, que finalmente ven cómo una etapa agónica acaba y eso implica la posibilidad de un renacer, una reconfiguración, de una vuelta a comenzar. No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero finalmente esta semana ha concluido con la desintegración en mil pedazos de la lista del pueblo, entre otras cosas, con el aparente paso a la superficialidad y a la inconsistencia de la mayoría del resto de los grupos constituyentes mientras ocurre este drama. Finalmente, no sabemos qué es lo que va a reconfigurarse allí, aunque todos juran a pie de juntillas, como la primera vez que se juntaron, que van a seguir adelante con las ideas motivadoras de cada uno de los grupos en este proceso constituyente. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día a partir de la editorial que siempre hace nuestro querido amigo Patricio, sin P, Atricio Mille. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Tal como dice, hoy día cumplimos 29 programas ya, Alejandro, de Dos Tercios. Así que un nuevo aniversario de esta, de esta actividad que estamos realizando de difusión de actividades cívicas. Y hay una máxima, Alejandro, en el periodismo político que dice que muchas veces los titulares construyen realidad, ¿no? Y en las últimas semanas la Convención Constitucional y la política chilena también en general han estado en las portadas de los principales diarios y noticiarios de radio y televisión. Mencionar algunos temas: campañas presidenciales, está el CERVEL bajando candidatos, Ancalao, por ejemplo, a la presidencia, de partidos políticos como Apruebo Dignidad, el Partido Republicano. También se ha visto en la televisión los debates en torno al cuarto retiro del 10% y un candidato presidencial como Sichel que está instalando discursos, entre ellos no va a tolerar, decía, aquellas personas que apoyaron el 10%. Del punto de vista de la Convención Constituyente, si uno lo aterriza también a titulares, en esta semana han ocurrido varias situaciones noticiosas que vale la pena solamente enunciar los títulos. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos en un momento aprobó sustituir la institución de carabineros, lo que generó mucho revuelo, digamos, en el ámbito político. También la Convención Constitucional, se dijo en el diario La Cuarta, está buscando la quinta pata al gato, ¿eh? En el sentido de que muchas de las propuestas que están realizando a veces no se entienden cuál es el sentido, cuál es la finalidad, y si solamente es parte de deseos personales de muchos de los constituyentes para figurar, por ejemplo. También hay, tú lo mencionaste recién, las pretensiones electorales de la lista del pueblo terminó, digamos, con la continuidad de este conglomerado, precisamente por ese detalle, ¿no? Que se sentía que se había politizado demasiado. Y ahora cambiaron de nombre y se llaman Pueblo Constituyente. Solo se mantendrán, según lo que se dijo, digamos, formalmente, dos personas con el antiguo nombre de la lista del pueblo. Hay uno que es un conocido nuestro, Cristóbal Andrade, que es Dino Azulado, y nuestro querido Dino Azulado, y Joana Grandón, pero también ella está de retirada, no ha tenido algún gesto, pero también prácticamente la tía Pikachu ya no pertenece a esta agrupación, y en la práctica va a quedar como un relicto este nombre de la lista del pueblo. Y pasó algo muy similar con días atrás con el conglomerado Chile Vamos, que por estos días pasa a llamarse Chile Podemos Más, ¿no? Ha habido cambio ahí de nombre. También, Alejandro, una nota muy interesante se generó y una polémica de que 54 convencionales constituyentes respaldaran a un juez que se llama Daniel Urrutia, que dijo en una de sus entrevistas en la Comisión de Derechos Humanos que si la Corte Suprema hubiera ordenado frenar, digamos, el uso de los balines en esos días de la revuelta del año 2019,
se hubieran evitado muchas mutilaciones de ojo, ¿no? Lo que generó también una suerte de apoyo transversal, particularmente de la gente de izquierda. Y la Comisión de Reglamento, que es tal vez lo más relevante, digamos, de esta semana, estableció ya que van a existir 5 reglamentos paralelos y aprobó también un cronograma. Existirá una normativa general y 4 específicas, por ejemplo, las de ética, la de participación popular, la de participación indígena y la de presupuesto. Y el día 9 de septiembre, o sea, en pocos días más, va a comenzar a sesionar a través de un plenario que va a ir votando, digamos, la aprobación o rechazo de alguna de estas propuestas del reglamento que se tiene. Y tal vez últimos 3 titulares, Alejandro, que llaman la atención, algunos que están relacionados con un tema antiguo. Por ejemplo, la presidencia de la Convención Constitucional nuevamente ofició esta vez al gobierno para solicitar un aumento de 1.770 millones de pesos adicionales para los gastos que están incurriendo esta Convención Constitucional. Y 2 noticias que volvieron a tener mucha presencia en la prensa fue que el CERVEL volvió a indicar que el candidato ancalado a la presidencia y rechazado a la presidencia registró en un solo día 9.000 patrocinios ante el fallecido notario Patricio Saldívar en esa notaría zombie que surgió por la lista del pueblo. Y también el CERVEL, en una nota inédita que no sabemos tal vez las dimensiones o el sentido, va a hacer una modificación al padrón electoral. Terminamos este año con varias elecciones y va a colocar, digamos, en esas listas a los detenidos desaparecidos y que van a aparecer en los padrones electorales como personas ausentes por desaparición forzada. Ese es el sentido que le han querido dar. Más o menos eso, tal vez hay algunas cosas que se nos han ido, pero más o menos esa ha sido como la mirada en los titulares de la prensa de lo que ha sido el trabajo y lo que ha dado de hablar la Comisión Constituyente en esta semana, Alejandro. Sí, ha sido una semana extraña en términos de que la mayoría de las conversaciones en torno a lo que ha producido la Asamblea Constituyente tiene que ver más bien con la página amarilla, digamos, con noticias típicas y titulares típicos de periódicos amarillistas, en el sentido que son faranduleras, que son provocadoras, que son alarmantes, que son muy alejadas de lo que realmente importa. Y a esta altura, como eso ya viene siendo una constante, yo creo que es interesante colocar el punto, o sea, ¿qué nivel de propuesta vamos a recibir de un conglomerado que ha ido dando muestras de mucho voluntarismo, eh, mucha reproductividad de consignas, pero la verdad, poca originalidad en las propuestas y sobre todo mucha puesta en escena, como la de esta semana, que es un punto que hay que tocar, hay que señalar, llama mucho la atención que la señora Labraña, ¿cierto? ¿Quién es ella? La constituyente vociferante número 1, en el sentido de que fue la primera que puso el tono de lo que iba a ser un poco esta relación en la Asamblea Constituyente cuando se inauguró y sale a increpar a la o no increpar, pero por lo menos a complicar la presentación que se estaba haciendo en el inicio de la Asamblea Constituyente. Esta semana pone una denuncia para todos aquellos, en contra de todos aquellos que faciliten o que hacen la vista gorda, en el caso concreto a Carabineros, por que la Machi constituyente, autoridad ancestral del pueblo mapuche, ha sido hostigada en los accesos a la Asamblea Constituyente. Ha sido hostigada cambiando lo que llama la atención, son varias cosas. En primer lugar, que recurran, digamos, a el uso de la ley, al imperio de la ley, para frenar
actitudes que sin duda ocurren y que no son otra cosa que las mismas funas que a ella y a sus adláteres le encanta instalar, solo que ahora las sufren en carne propia, y cuando las sufren en carne propia entonces se victimizan, cambian las palabras y recurren de acusaciones, de requerimientos y de petición de amparo finalmente, eso es. Entonces, ¿cuál es el punto importante en esta conversación? Es que el Estado del Derecho, el respeto por los otros ciudadanos, el respeto por las personas, por sus ideas, no puede ser unilateral. Siempre es multilateral. O sea, haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Y en este caso, este es un buen ejemplo de una lección mal aprendida, en el sentido de que yo lamento que estas cosas ocurran con la señora Machi, pero también lamento todo lo anterior, todo lo que ocurre con los otros. Y aquí puede servir de lección. Ojalá sirva de lección. La verdad es que parece ser más una nueva escalada, una nueva escaramuza, porque finalmente lo que hoy día se construyó, o no hoy día, esta semana se construyó para que la Machi entrara a la Asamblea Constituyente fue una especie de callejón luminoso en que otros constituyentes armaban un corredor donde ella pasaba. Pero comprenderán ustedes que eso es una situación que no se puede admitir, ni para ella, ni para cualquier otro constituyente, no importando su posición. Y en ese sentido, finalmente, ¿qué está indicando este hecho? Que la violencia ideológica se está concentrando en torno a la Asamblea Constituyente, en términos de que como están todos reunidos allí, todas las ideas confluyen allí, todas las personas confluyen allí, todo el mundo confluye allí con sus descargos, y eso los hace a todos propensos a ser funados. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana, es una mala señal, es algo que hay que corregir, y dentro de las imposturas que ya estamos habituados a señalar, bueno, aparece la señora Labraña poniendo los ojos en blanco y pidiendo amparo y protección judicial. Ojalá, cuando ella está en el otro lado de la moneda, estos recuerdos y estas actitudes de amor o de, no de amor, pero estas actitudes de recordar los derechos con los que contamos, se le vengan a la cabeza también, y no le haga a los demás lo que no le gusta que le hagan a ellos. Y es la simple ecuación que, revisando los programas educativos incluso, se empieza a instalar en las escuelas desde cuarto básico para arriba. En los programas educativos nuestros, eso es uno de los objetivos que la escuela persigue, que es instalar el respeto a todas las opiniones, a todos los individuos, no importando sus creencias, sus ideas y sus puntos de vista. Eso es por lo menos lo que en una democracia debe ocurrir. Así que eso quería comentarte yo como algo que me llamó profundamente la atención esta semana. Y a mí, Alejandro, me ha llamado también como con mucha atención y preocupación en realidad el conversar con gente en la calle, con amistades, con conocidos en general, que han tenido por estos días tal vez una mirada un poco más crítica de lo que está pasando con nuestros convencionales constituyentes. Yo me acuerdo que en programas atrás, de los inicios, digamos, de nuestros dos tercios, eh, bosquejamos el perfil de lo que la ciudadanía pensaba que tenía que tener un convencional constituyente y decía, mira, nos gustaría que tuviera una preparación, ojalá académica, universitaria, o con estudios superiores, o con un perfil, digamos, de conocimiento. Aparentemente sucedió porque cuando uno desglosa quiénes son los 155, un porcentaje interesante, importante, son abogados, otro, una cantidad, la segunda mayoría son profesores, y después se desgrana en distintas profesiones y oficios, y eso, pero casi todos tienen un nivel de enseñanza media hacia arriba, en su gran mayoría.
Pero la preocupación actual es que, a pesar de que son personas que intelectualmente pueden estar muy preparadas, pero para esta contingencia pareciera ser que le está en algunos momentos quedando grande o están muy, de alguna manera, muy ansiosos tratando de crear propuestas que pueden ser de aplauso fácil para la galería, pero que desde el punto de vista de construir una constitución que nos va a guiar durante muchas décadas, es complejo. Por ejemplo, te pongo un solo caso. En esta semana que ocurrió, la Comisión de Derechos Humanos sesionó en varias oportunidades. En una hay un apoyo transversal a un juez que menciona, digamos, los malos oficios que habría cometido la Corte Suprema en no tratar de interferir en el conflicto social, frenando el uso de balines por carabineros. Y sobre lo mismo, también la Comisión de Derechos Humanos aprobó sustituir la institucionalidad de carabineros, seguramente cambiándola por otra, pero eh, hemos visto que en general cuando se debilitan las policías en un país, finalmente la sociedad empieza a sufrir otras problemáticas. El narcotráfico aumenta su radio de acción y el crimen organizado en general, ¿no? No sé si es una respuesta a la altura de lo que necesita el país tratar de suprimir una institución a raíz de un conflicto que fue muy complicado también, como la revuelta social. No sé cuál es tu parecer sobre el tema. Esta semana aparecieron varias ideas que se reafirmaron con más fuerza por varios actores de la opinología nacional, y una de esas ideas fue la constatación, a raíz de la caída de la lista del pueblo, de que en realidad la revuelta no tuvo ninguna conducción, así como la lista del pueblo ya no tiene conducción. Eh, y por lo tanto no conducirá, por lo menos de la manera que se imaginaron sus managers, ¿ah? Porque, entre otras cosas, a propósito de la impostura y de la conversación de la semana pasada, de la manera en que las ideas neoliberales han permeado incluso los actores de izquierda, eh, la lista del pueblo es una marca registrada, ¿Ah, sí? tiene su, tiene su dueño, y Cristian Cuevas eh, el fin de semana pasado declaró derechamente que se le acabó el negocio, acusó directamente a a los jefazos de la lista del pueblo, a las personas que articularon este particular esquema de subcontratación de postulaciones a la, a la a la Asamblea Constituyente, porque si uno lo mira así, eh, incluso la idea de Cristian Cuevas era que básicamente el grupo andaba detrás de los recursos. Fueron declaraciones muy fuertes, si no me equivoco las publicó en el diario La Tercera, Sí. en que él denunciaba abiertamente todas estas cosas. Pero, ¿cuál es la lógica de fondo? Que en la impostura más tremenda, finalmente en estos administradores de la lista del pueblo se instaló una idea de gestionar este poder constituyente de algún modo. Bueno, y eso refleja uno de los grandes problemas que tiene la Asamblea, y es esta eh, volubilidad, ¿cierto? Esta idea de intentar decir todo, hacer todo, y ir chuteando y posponiendo lo que se espera que se haga, que es la construcción de una constitución que nos una y que dure 40, 50 años. Porque la verdad que, por ejemplo, estos arrebatos de ponerse a declarar cosas y a instalar ideas como que hay que refundar carabineros, que no tiene nada que ver con una constitución. O Claro. sea, si alguien pretende que ese tipo de articulado tiene que estar en una constitución, entonces no solo no tiene idea de lo que es una constitución, sino que además no tiene ningún interés en construir algo viable. Y eso es lo que ha ido preocupando, y la gente que es sabia, que intuitivamente lee el escenario,
se da cuenta de que probablemente de seguir prosperando en este tipo de ideas, las cosas no van a alcanzar una cierta calidad jurídica, una calidad eh, no solo legal, sino que de legitimidad que nos haga respetar el producto de la Asamblea Constituyente. Así que a mí me preocupa que mientras estos problemas salen a la luz, eh, voces más racionales, entre comillas, o voces más serias, se escuchan débiles en el ruido de fondo que hay. Y en ese sentido, solo para dar una pista, estos fenómenos son propios de las asambleas constituyentes en escenarios de países fuertemente divididos como el nuestro. O sea, eh, para no ir más lejos y no ofender a nadie, digamos, hay que ver la, lo que pasó con la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa. 200 años atrás es un tiempo suficiente como para mirarlo con calma, ¿cierto? Y allí hay episodios de todo tipo, hasta los excesos orgiásticos que en algún minuto, como relata Alejandro Dolina tan sabrosamente, lo pueden buscar en la internet, cometieron en su paroxismo legislativo. Entonces, cualquier cosa puede pasar, evidentemente, 200 años después, los arrebatos de la Francia juvenil difícilmente se van a dar en Chile, pero bien podrían seguir ocurriendo estos episodios en que la gente se pone a legislar y entra en una especie de paroxismo legislativo y podrían decretar cuestiones tan importantes como que a partir del próximo periodo el sentido de circulación de los vehículos va a ser como en Inglaterra. Por el otro lado. Por el otro lado. Todo se puede hacer, el asunto es ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido en esta refundación? En realidad, si seguimos en este paso, una refundación con tal nivel de visión estratégica y de visión colectiva, ¿tiene viabilidad? Probablemente no. Las encuestas empiezan a reflejar este problema y yo espero que una vez resuelto el problema de la lista del pueblo, bueno, los constituyentes vuelvan a concentrarse en lo que importa y no en lo que hemos visto esta semana. Oye, Alejandro, antes de proponerte un tema, digamos, final de nuestra segunda mitad de programa, basado en lo que tú acabas de decir, lo que también comentaba Fernando Atria, para nuestros auditores que siempre preguntan sobre esos temas que están en la interna de la política muchas veces, y tú que eres un hombre que ha estado ligado al tema político durante mucho tiempo, ¿qué hay en el fondo cuando un partido, un conglomerado político cambia su razón social, entre comillas, su nombre, por otro? Por ejemplo, lo vimos hace poco con Chile Vamos, que se llaman ahora Chile Podemos Más, ahora la lista del pueblo se llama Pueblo Constituyente, en el pasado la desconcertación pasó a llamarse Nueva Mayoría. ¿Qué siempre se busca? ¿Qué hay debajo de todo esto políticamente hacia la opinión Vergüenza. pública? En primer Vergüenza. lugar, vergüenza. Mira. Vergüenza por el pasado, vergüenza por lo que se hizo. Podría ser justa o no, pero en el fondo es un deseo desenfrenado por blanquearse rápidamente, por cambiar la fachada. Todos esos son los elementos que existen. Si uno lo mira bien, no, ninguno de los que acabo de mencionar es edificante, es más bien Sí. preocupante. Y la lista del pueblo ya está en esa categoría. Otros conglomerados han resistido mejor este proceso. Por ejemplo, los, los independientes no neutrales, por ejemplo, se han mantenido, de algún modo no han sido noticia ni para bien ni para mal, y eso habla bien. Entonces, yo creo que como una buena estrategia, propongo que nos comencemos a fijar en aquellos que no hacen noticia. Probablemente ahí está la esperanza Se de la está trabajando más en silencio, Asamblea sí. Constituyente. Lo digo a propósito de nuestros amigos independientes no neutrales, ¿cierto? Que han pasado muy, muy colados
en este proceso, y tal vez están haciendo lo que siempre el centro hace, que es intentar evitar que las fuerzas centrífugas, digamos, distorsionen y dispersen todo. Pero bueno, eso es una hipótesis, no es una confirmación. Espero que estén en esa. Alejandro, Fernando Atria y otros convencionales constituyentes coincidieron, curiosamente en esta semana, en que las distintas comisiones transitorias habían confundido temáticas propias del reglamento con materias propias de lo que van a ser los artículos de la nueva Constitución. Yo te quiero proponer tal vez unas respuestas breves sobre ciertos temas que aparecieron. Apareció un listado de 10 Muy bien, temas muy que bien. para Fernando Atria y otros convencionales constituyentes que son abogados constitucionales, les parecen que estas temáticas tienen que ser vistas hacia los artículos de la nueva Constitución, no en el reglamento. Por ejemplo, definir a Chile como un Estado plurinacional e intercultural. Se habla del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, se habla de autonomías territoriales e indígenas, de derechos de la naturaleza y la vida no humana. Ha habido aproximaciones así en otras constituciones, como la de Ecuador y la de Bolivia, que también ellos se declaran como estados plurinacionales, al menos acá en América Latina. ¿Qué concepto, un concepto breve sobre esta definición de Chile como un estado plurinacional e intercultural? ¿Qué te parece? Me parece que está en la línea de las eternas conversaciones de fin de semana en los bares bohemios y progres del país, eh, eh, pero, pero no dejan de ser más bien un delirio ideológico temporal, producto de la época, porque lo que importa no es el nombre de las cosas, sino cómo las cosas funcionan. Y esta gente que anda nombrando todo con epítetos nuevos, con conceptos nuevos, tiene demasiada fe en esta afirmación periodística que tú mencionaste al principio del programa, de que las palabras constituyen realidades. La verdad es que las palabras no constituyen realidades, lo que hacen es que constituyen eh, interpretaciones de la realidad, o sea, nos hacen creer que las cosas son como se nombran, pero las cosas siempre son como son. Y la realidad es más porfiada que todos nosotros juntos, y en ese sentido yo creo que prestar atención en los conceptos es caer en los viejos errores de las constituciones, por ejemplo, la constitución moralista de Gaña, por nombrar alguna de Chile, la constitución federalista del 28, ¿no? Todos esos son grandes discursos, grandes conceptualizaciones, pero no condujeron a nada concreto. Lo mismo pasa con las más de 100 constituciones latinoamericanas que en grandilocuencia nos dejan chicos, porque si hay algo que seguimos siendo nosotros, de algún modo seguimos siendo sobrios en las palabras, a pesar de este periodo verborreico que tenemos. Y en ese sentido creo que lo importante no es la manera en que se nombren las cosas. Lo importante es que nos respetemos, que colaboremos, que nos enfoquemos, que construyamos políticas que sirvan para todos y que finalmente echemos adelante un país disminuyendo lo que más podamos las diferencias sociales, pero no haciendo estallar nuestras diferencias. Y eso es lo que está en juego en realidad. Y en ese sentido, insisto, creo que eh, con el mismo efecto podría haberse instalado en la Asamblea Constituyente otro grupo con otras ideas, con otras visiones hegemónicas y haber puesto nombres como la liberalísima entidad territorial chilena, solo para decir lo absurdo que pueden resultar estos conceptos. Por más que la gente crea, ¿eh? No quiero ofender a nadie en torno a lo que cree, pero recomendaría de algún modo chequear lo que están pensando los otros, porque esto no es lo que uno cree nomás. Claro, llamó la atención, por ejemplo, que en esta definición de Estado plurinacional tampoco se mencionaba nada sobre que Chile se transformara por fin en un Estado laico, pero sí ellos se animaron en lo que decía Fernando Atria, de que están conceptos que se están entrando, como por ejemplo la idea de tener un Congreso unicameral,
de dotar un Estado unitario con atributos a las nuevas autoridades regionales, de tener un régimen de gobierno semipresidencial, que ya son palabras mayores, hablan de democracia directa, del mandato presidencial de 4 años, que eso ya existe, mantener el quórum supramayoritario, ingresos mínimos a las necesidades básicas, eliminar el Tribunal Muchas de Constitucional estas como Estado afirmaciones garantista, por ejemplo. son eufemismos, Sí, son composiciones literarias para ocultar aquello que da vergüenza. Y como hablábamos recién, ¿para qué cambian los nombres de los conglomerados? Porque da vergüenza. ¿Para qué cambian las palabras? Porque les da vergüenza decir lo que están pensando en realidad. Y con nuevas combinaciones pasan piola, incluso lucen de elegantes. Entonces, ¿qué es lo que es esto de la democracia directa? Por ejemplo, ¿qué es lo que es? Hay mucho que explicar en torno a estos conceptos, cómo funcionan, en fin. Por ahora, lo que vemos es que las ideas empiezan a tomar vuelo, a tomar fuerza, y una de las cosas que vemos es que doña Elisa Loncón ha solicitado cerca de 300 millones solo para, de los mil y tantos, 1900 que solicitó, solo para contratar traductores para que traduzcan sus conversaciones a las lenguas originarias. Y eso está bien, pero es caro. Entonces, todo lo que se propone finalmente tiene costos, precios, efectos, y es bueno comenzarlos a ponderar también. Así que, estimado Patricio, como siempre nos quedamos sin tiempo, se nos acabó el espacio, pero solo para cerrar. Yo creo que Fernando Atria tiene que darse cuenta de que él ya no es el comentarista del proceso constituyente. Él es un actor absolutamente responsable, cuya responsabilidad se ha reducido a la 150ª parte de su poder anterior. Así que ahí nomás, pues. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy así bien. es. A cuidarse. Chao, Alejandro, que estés bien. Chao, chao.